¿Existe diferencia entre la palabra rema y la palabra logos? Este es el programa para abordar este tema. Me acompaña desde Orlando, Florida, el obispo Byron Straube y aquí en el estudio el apóstol Alberto Guerrero. No se vaya, quédese con nosotros. Como lo anunciamos anteriormente, el programa de hoy va a tratar de establecer si es que hay una diferencia o no la hay entre la palabra rema y la palabra logos. Este es un programa que promete ser muy interesante y para desarrollarlo me acompaña en esta ocasión el apóstol Alberto Guerrero. Alberto, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias y estamos bien contentos de estar con ustedes aquí en esta programación. Y también me acompaña desde Orlando, Florida, el obispo Byron Straube. Byron, te saludamos con 21 cañonazos desde Chicago, hermano. Gracias, Raúl, y qué honor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a comenzar, no vamos a perder tiempo. Aquí vamos a tratar de ver las dos posturas sobre este tema y todo va a girar alrededor de la palabra rema y logos. Primero vamos a definir qué es la palabra rema. Alberto. Bueno, la palabra rema, ¿no? Las dos palabras, rema y logos, son la definición en español, es sinónima la palabra, pero en el original, una es la que sale de la boca. El pensamiento es el logo y lo que traduce del pensamiento a la palabra o acción es la palabra rema. Es como la espada, logo es la espada que está dentro de la persona sin desenvainar y la palabra rema es cuando se desenvaina la espada. Ok, muy bien. Ahora, pero el tema es que en el idioma hebreo, rema se traduce palabra. Exacto. Y en el idioma griego, logos también se puede traducir palabra. Exacto. Se puede traducir Ambos. verbo. Pero entonces hay una cacofonía cuando decimos palabra rema, porque estamos diciendo lo mismo. Entonces, y cuando decimos palabra logos. Claro, una define la acción y la otra define lo que es la palabra escrita, el pensamiento. Y el pensamiento traducido y accionado es lo que la palabra rema viene a interpretar. Es la palabra del momento, la palabra que hace acción, la palabra que el Espíritu de Dios trae del conocimiento al cambio, a lo que uno puede experimentar dentro de la vida de un cristiano, dependiendo de la enseñanza que uno tiene que traer. Muy bien, vamos entonces hasta Orlando. Byron, explícanos, hermano, ¿cómo entiendes tú esa cuestión de rema y logos? ¿Es la misma cosa? Porque el punto es que hay un sector de la iglesia que dice que logos y rema es la misma cosa, que no hay ninguna diferencia. Pero otro sector de la iglesia dice que rema es una cosa, como lo acaba de explicar el apóstol Guerrero, y logos es otra. ¿Qué piensa Byron Straube? Te escuchamos. Santos, yo creo que esto es claro y simple. Para mí, y siempre lo he declarado así, que la palabra logos es la palabra escrita, es la palabra que nosotros leemos, es la palabra dada a la letra precisamente, pero el rema es esa palabra pero revelada por el Espíritu al corazón de las personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver, lo que yo he escuchado es que cuando una persona tiene una palabra para alguien, entonces esa palabra se le llama rema. Y cuando es leída de la Biblia es logos. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, la palabra logo, vamos a repetir lo que dijo, ¿verdad?, el pastor, es el conocimiento, ¿no? El conocimiento que obtuvimos y la persona sale informada de la iglesia. La palabra rema es donde la persona sale cambiada. El conocimiento se incrementa, pero la persona continúa su estilo de vida, sea en el área económica, sea en el área familiar, matrimonial, pecado o no pecado. Pero cuando la palabra se hace real, la palabra rema es lo que nosotros queremos atribuir a la persona. Dice, wow, yo nunca entendí lo que dijo el doctor Jaramillo. Yo fui sacerdote, leí la palabra, la estudié, para hasta que el Espíritu Santo
no me la hizo realidad, no pude hacer la transición. Yo creo que él recibió el rema de lo que él ya conocía. Por si no hubiera recibido el rema, se hubiera quedado el resto de su vida dentro del catolicismo con lo que se llama el logos, para mi posición. Ahora, ¿y bíblicamente dónde apoyamos eso, por ejemplo? Bueno, hay dos, por ejemplo, Efesios capítulo 6, 17. Efesios 6, 17 habla de la espada del Espíritu, la que penetra, la que trae cambios. Sin embargo, logos, podemos ver en 2 de Pedro 1, 19, cuando el apóstol Pedro dice que la palabra dada por los profetas que ahora tenemos escrita. Ahí vemos las dos diferencias. Una la que está escrita para conocimiento, información, y la otra la que rompe, destruye, quebranta y hace a la persona una nueva criatura. Byron, ¿qué piensas de esto? Te escuchamos, hermano. Raúl, yo creo que la palabra logos es ese conocimiento que cualquier persona que pueda leer la escritura va a tener un conocimiento pleno. Como dijo el apóstol, creemos que eso es lo correcto. Cualquier persona que lea la palabra, que lea la Biblia, va a tener conocimiento, pero hasta que no tiene el Espíritu, entonces va a recibir revelación, va a ser viva la palabra va a ser viva dentro de esa persona. Quiere decir, mi hermano, que la persona, para que tenga una revelación, un rema de la palabra, tiene que nacer de nuevo. Muy bien, vamos a ir hasta Tegucigalpa con el apóstol Mario Carvajal, quien nos va a dar su opinión acerca de este tema interesante. Mario, mira, explícanos cómo es esa cuestión de la diferencia entre logos y rema. A ver si nos aclaras un poquito el tema. Rema y logos son dos vocablos griegos que se utilizan para traducir la palabra del español, aun y cuando la connotación aparenta ser la misma, hay una diferencia. La diferencia estriba básicamente en el hecho de que logos es el vocablo que se utiliza para hablar de la palabra escrita, pero rema es el vocablo que se utiliza para hablar de la palabra dicha. Entonces, sí existe una diferencia. Quizás para nosotros, con nuestro lenguaje del castellano, no sea tan notoria la diferencia, pero para aquellos a quienes se les dio la palabra escrita y se les habló la palabra misma, para ellos sí había una comprensión clara en relación a este asunto. Entonces, repito, el logos tiene que ver con la palabra escrita, y entonces estamos diciendo que, por señalarlo de esta manera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es ese logos que está ahí en la palabra de Dios en la Biblia. Pero el rema es cuando nosotros recibimos una palabra específica de Dios en un momento específico. Cuando la palabra logos viene y nos es dada, pero nosotros recibimos algo muy peculiar en relación a nosotros mismos, ese logos se volvió entonces un rema. El rema pues no puede existir sin el logos viene a ser el fundamento sobre el que el rema es edificado. Pero también debemos de considerar lo siguiente: en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que Dios primero empezó a hablar a los patriarcas por un rema y luego vino el logos. Mario, desde Tegucigalpa, ahora vamos a una pausa, no se vaya. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana.
Qué bueno que usted está con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva. Alberto, estamos Tegucigalpa, estamos Orlando, Chicago. Bueno, tenemos una conexión ahí. Lo que dijo Mario es interesantísimo. Dice que el rema tiene su origen en el logos, pero que al principio fue primero el rema y después el logos. Es una bien interesante. ¿Qué tienes que comentar sobre eso? Fíjate, cuando el libro de Juan introduce a Jesucristo, Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo, el logos. Habla logos, escrito, ¿no? Y es interesante cómo Dios tiene que revertir, pero al final cae en el fundamento primordial que es Jesucristo y sus fundamentos, los cuales dice a Pedro, ¿no? Sobre esa declaración, sobre mi persona, sobre Jesucristo, mis enseñanzas, se edificará la iglesia, que es lo más importante. No podemos reemplazar la Biblia, las Escrituras, por nada de lo que uno puede decir o por lo que uno puede añadir. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué estos señores están hablando de rema y de logos? Porque hay un problema con esto. Exacto. Y esto es lo que vamos nosotros a tratar de dilucidar, y tanto tú como el pastor, el obispo Byron en Orlando nos va a ayudar. Y es lo siguiente, el problema con esto es lo siguiente. Y esto yo lo he escuchado y lo he leído también de parte de alguno que otro apóstol que pone la palabra rema al mismo nivel de la palabra logos. Es decir, el mismo nivel quiere decir como palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, claro, ya dijimos que la palabra rema sale del hombre. Exacto. Pero tiene su fundamento en la palabra logos, que sale de Dios. Exacto. Y nosotros decimos que la palabra de logos es inspirada, porque así lo dice la Biblia, 2 Timoteo 3. Inspirada quiere decir que no tiene error. Si yo la pongo al mismo nivel de la palabra rema, entonces estoy diciendo que la palabra rema no tiene error, es inspirada. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Mira, cuando tú vas a ver una de las definiciones que encontramos, ¿verdad? La palabra logos es el pensamiento de Dios. Es lo escrito, es lo que Dios está pensando, es lo que Dios quiere que su pueblo tenga. Información. El rema es lo que lleva el pensamiento de Dios a la acción. Entonces, cuando un hombre de Dios dice, tengo un rema para ustedes en este día, la base la está usando la palabra, porque toda la palabra es útil, escrita. Ahora, lo que va a traer el cambio, me gustó lo que dijo, que vuelvo a repetir el doctor Jaramillo, dice que cuando tú vas a leer las Escrituras, tú tienes que abocar, apelar, a pedir que el Espíritu Santo se haga real para que esas escrituras, la cual Él inspiró, pueda convertirse en un rema. Yo lo he dicho en congresos de pastores, lo he dicho, hemos orado, hemos ayunado para que este congreso haya una palabra rema. Y cuando hablamos de rema, no poner el mismo nivel de Dios, sino una palabra para el momento, una palabra para necesidad. Supongamos que usted tiene un congreso, los pastores están confrontando con problemas económicos por la recesión, y tú vengas, el lema de este congreso va a ser el ayuno. El ayuno es bueno, pero no tiene relevancia a los pastores que están confrontando necesidades. Entonces, el ministro, el apóstol, el obispo tiene que buscar una palabra rema, una palabra del momento que va a ayudar al pastor. Todo eso es correcto y lo entiendo. Exacto. Pero el tema aquí es, ¿está la palabra rema al mismo nivel de la palabra lo? Esa es la cosa. Yo no acepto eso. Esa es la pregunta. Exacto. Byron, ayúdanos en esto, ¿verdad? Porque el tema ahí, a tu criterio, ¿la palabra rema y la palabra logos está al mismo nivel? Es decir, ¿es palabra inspirada? Para mí sí. A ver, explícanos, ¿cómo es eso? No puede haber una rema si no hay un logos. Entonces, esto es hay una dependencia absoluta, y yo tengo que reconocer que para que haya un rema, para que haya una revelación, tiene que haber una palabra, y esa palabra tiene que ser inspirada. Lo que tengo que entender es que Dios usó a gente de toda categoría, de todo tipo, de todo nivel de educación para manifestar su pensamiento. Y ese pensamiento que Dios manifiesta está limitado pues por los mismos conceptos, las mismas deficiencias que pueda tener el ser humano. Ha sido colada la palabra de Dios, el pensamiento de Dios ha sido colado a través de mentes finitas, y nosotros nos encontramos muchas veces con la palabra, y a veces disentimos, pero no es que Dios se equivocó, es que simplemente a veces el vaso que Dios usa no tiene las capacidades
y tenemos que entender que si Dios es infinito en su pensamiento y en su conocimiento, al momento de usar un vaso, pues tiene que haber una humillación, tiene que haber tú me entiendes, tiene que haber Raúl, tenemos que entender que la mente finita del hombre difícilmente puede comprender lo infinito de Dios, y el resultado, la palabra es el resultado de esos filtros que Dios ha usado para mostrarnos. Pero definitivamente creo que la palabra como el rema, ambos son inspirados. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que si están al mismo nivel, una persona al dar una palabra rema es infalible, no se equivoca. Y esa palabra rema puede ser predicada como palabra de Dios auténtica. ¿Eso es lo que nos estás diciendo, Byron? No precisamente, Raúl, porque el apóstol Pedro hace una declaración bien firme y dice que no hay revelación única. Entonces, dentro de la palabra, así que cuando alguien trae un rema de la palabra, el Espíritu que mora en mí me da testimonio que esa revelación viene de lo alto. Entonces, no hay revelación privada. Entonces, cada vez que Dios se inspira, cada vez que Dios da un rema a alguien, yo por el Espíritu puedo darme cuenta fácilmente si esa es un rema o no lo es realmente. Ok, porque aquí el tema es inspiración. La palabra inspiración, que significa soplado de Dios, se define como la capacidad que Dios le dio a un agiógrafo, a un escritor santo como Pablo, como Jeremías, como Moisés, para escribir sin error. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, no tiene errores. O sea, eso es lo que significa la palabra inspiración. Claro. Entonces, cuando hablamos de rema, que es palabra, que es dada por un hombre, que ya sabemos, y tiene su base en el logos, eso allí ya viene un elemento de interpretación del ser humano. Entonces, si nosotros decimos, porque es importante, si nosotros decimos que esa palabra es inspirada por Dios, estamos diciendo que no tiene errores. Quiere decir que cuando un profeta, que cuando un predicador, que cuando un hombre de Dios da una palabra, no puede equivocarse porque es sin error, que es lo que significa inspiración. Yo creo, Raúl, que lo que el obispo Byron está tratando de decir es que ambos tienen el mismo peso, la misma influencia, porque ambos derivan del corazón de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo, tomando prestado lo que dijo el obispo, debido a la limitación humana, que viene a ser mi enseñanza, mi entrenamiento, mi cultura, mi denominación. Hay muchos filtros que el pastor tiene que colar la palabra logos para traer un rema, y se presta para ver limitaciones y errores. Por eso que yo creo que no se debería poner al mismo nivel, aunque ambos son importantísimos. El hombre, si por ejemplo yo abrazo una doctrina que no creo que una vez salvo siempre salvo, en mi mente, porque se me educó así. Entonces, cada clase que yo voy a traer, lo voy a colar en esa limitación. Entonces, ya no puede ser un rema infalible para aquellos que abrazan eso. Entonces, yo creo que el rema es importante, cambia, transformas y viene del logos, como dijo el obispo, pero debido a la humanidad del hombre y la mujer, no creo que debería ser puesto al mismo nivel de una palabra inspirada que no se puede añadir ni quitar. Bueno, vamos a ir a una pausa. El programa está interesante, de eso se trata. No se vaya, usted está en El Mundo en Perspectiva. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Qué bueno que usted está con nosotros. Estamos hablando sobre este tema, si hay una diferencia entre la palabra rema y la palabra logos, que es uno de los... En mi época no se hablaba de estas cosas, esa es la verdad.
Yo personalmente estoy estudiando el tema y estoy aprendiendo. Y yo estoy haciendo aquí de un lado y de otro para poner los diferentes puntos de vista. Vamos a ir a Tegucigalpa otra vez para escuchar la opinión de alguien que tiene una posición no necesariamente a favor. Vamos a Tegucigalpa entonces. Generalmente estas palabras se traducen por palabras, pero en su significado más amplio, rema significa qué es lo que yo entiendo, o sea, algo, el significado llega a mí, o sea, mi propia interpretación o mi entendimiento lo capta. Y logos significa razón, ¿verdad? La razón que lo sustenta todo. También significa lógica, sabiduría. Entonces vemos que no es lo mismo que yo entienda algo a la razón que lo sustenta todo. Sí tienen mucha diferencia en su significado más intrínseco, en su significado más profundo. Muchísimas gracias. Todos estamos de acuerdo con esto. Byron, te escuchamos entonces. Después de esto, en esto hay diferentes puntos de vista, pero es importante que clarifiquemos estos conceptos. Te escuchamos, hermano. Adelante. Raúl, la Escritura dice que toda la palabra, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Correcto. Entonces, yo no puedo decir que el Logos no tiene la fuerza, no tiene el fundamento para decir que podemos disentir en lo que está escrito. No lo podemos hacer. Yo no lo puedo hacer. Me suscribo a lo que dice la Escritura. Es inspirada por Dios y la revelación es particular. El rema es particular. Como lo han dicho los pastores, es la inspiración que el Espíritu Santo me puede dar a mí, pero esa inspiración está suscrita a mi cultura, a mi educación, a mi contexto. Entonces, la palabra es la roca, yo no puedo cambiar, es el fundamento, es la base. El rema puede variar según mi educación y mi cultura, mi forma de pensar, mi manera de haber sido educado, donde crecí. Pero hay un común denominador, y lo quiero dejar claro, que como nosotros tenemos al inspirador de la palabra con nosotros, cada vez que escuchemos un rema, nosotros, el Espíritu Santo, nos va a dar testimonio si esa es una revelación que viene de lo alto o simplemente es un pensamiento que sale del hombre de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Byron. Alberto, aquí viene una pregunta. ¿Necesita la iglesia de Dios una palabra rema? Yo afirmativamente diría sí. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho a vosotros. Ahí la palabra no se usa logos, ahí se usa la palabra rema, revelada, hecha real, la que cambia, la que transforma. Una iglesia local donde se predica la palabra de Dios de un punto de vista rema va a ser una iglesia activa, una iglesia cambiable y transformable. Si podemos poner palabras como para el pueblo, Raúl, sin hacerle mucha teología y muchas raíces, diríamos que la palabra que es predicada por un hombre de Dios, que ha buscado el rostro de Dios en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda, de quebrantamiento, de humillación, el Espíritu Santo va a hacer que, aunque sea la palabra más sencilla que use, logos, va a traer cambios a la iglesia. Pero un hombre que solamente busca el conocimiento, la intelectualidad, lo que va a ser una iglesia de mucho conocimiento, de mucha información, pero es con poca transformación. Ahora, ¿la palabra rema se da a nivel personal o tiene que ser de púlpito o en la aula? ¿Cómo funciona eso? Ambos. Yo creo que la más importante, como decía el doctor Jaramillo, es que cuando tú pidas al Espíritu Santo, que sea esa palabra real en tu soledad, la cual me impactó. Yo conocía ese conocimiento, pero hasta que él no lo dijo, cuando yo volví a tomar la palabra después que escuché al doctor Jaramillo, lo tomé. Porque muchas veces nosotros los pastores tomamos la palabra como una herramienta.
para predicar, para enseñar, tengo que estar preparando para la televisión, para la radio, para los grupos familiares, para los pastores, para la iglesia. Y a veces tomamos la palabra como herramienta. Pero cuando Él dijo eso, yo dije, Señor, yo quiero no solamente esto es una herramienta para aprender, para dar por gracia lo que hemos aprendido, sino quiero que se haga real en mi matrimonio, se haga más real con mis hijos, se haga real en mis necesidades como hombre. Y doctor Jaramillo me volvió a desbantar una pasión que no la había perdido, pero que lo había puesto como en el closet por las ocupaciones ministeriales. Excelente. Bueno, ya para finalizar el programa, vamos hasta Orlando, Florida, con el obispo Byron Straube. Byron, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué la iglesia de hoy necesita esa palabra rema, Byron? Raúl, sin revelación, realmente la iglesia no puede caminar. Nosotros dependemos de esa revelación, de esa inspiración, y definitivamente si no hay una revelación en dirección a la misión de la iglesia, definitivamente la iglesia no va a caminar. Definitivamente la iglesia se va a convertir en un elemento de conocimiento. Vamos a tener una congregación, como decimos allá en mi pueblo, bien cabezona, con mucho conocimiento, pero sin acción, porque lo que trae la acción dentro de la iglesia es la revelación de la palabra. Muchísimas gracias, obispo Straube, hasta la ciudad de Orlando, Florida. Ya para finalizar, Alberto, una última palabra para la gente que nos ha visto en el programa de hoy. Creo que la palabra rema debe ser buscada porque la Biblia dice que la misma es la que limpia. Hay una cita bíblica y termino con esto, dice Efesios 5, 25, 26, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí la palabra se interpreta no como logos, sino como rema. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que rompe nuestros yugos, nuestras ataduras? La palabra real. No solamente la palabra que escuchamos en internet o un programa de televisión como este, sino que este programa se haga real en tu vida, que se haga un rema. Muchísimas gracias. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Definitivamente Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Pero nosotros, los hombres de Dios, tenemos que tomar la Biblia para darle una palabra fresca, personal, particular a los hombres y las mujeres de Dios. Esa es la palabra que puede moverle el tapete a un ser humano. Y esa es la palabra que la iglesia necesita en momentos específicos. Y a esto es lo que se le puede llamar palabra rema, o lo que se le llama ahora sí. Muy importante y muy necesario para la iglesia de este día.